Imagina que estás en una conversación con amigos sobre el futuro, sobre lo que realmente importa en esta vida fugaz. De pronto, alguien menciona el reino de Dios. Esa frase que resuena en sermones, canciones y hasta en debates políticos. Todos asienten, pero si preguntas qué significa exactamente, las respuestas se vuelven vagas. Un paraíso lejano, la iglesia actual, o quizás un cambio social utópico. Esa ambigüedad no es casual. Ha dividido a generaciones enteras, dejando a muchos con una fe superficial que no transforma su día a día. Piensa en las promesas que nos rodean. Gobiernos que fallan, economías que colapsan, relaciones que se rompen una y otra vez. Buscamos estabilidad en el trabajo, en la familia, en ideales modernos, pero nada perdura. El reino de Dios se presenta como la solución definitiva, el gobierno perfecto que todos anhelamos en el fondo del alma. Sin embargo, lo que Jesús enseñó sobre él choca frontalmente con nuestras expectativas cómodas, generando una tensión que pocos están dispuestos a enfrentar. ¿Y si ese reino no es lo que imaginamos, sino algo que exige todo de nosotros ahora mismo? Recuerda las noches en que te has preguntado si hay algo más allá de esta rutina agotadora, plagada de decepciones y miedos al mañana. Millones oran por paz, justicia y esperanza, invocando precisamente ese reino sin saber su verdadero rostro. La confusión reina porque lo mezclamos con religiones organizadas, con teologías modernas o con visiones apocalípticas sensacionalistas. Pero Jesús no habló en acertijos. Su mensaje era claro, directo y revolucionario, aunque envuelto en un misterio que invita a profundizar. Considera el peso de vivir en un mundo donde el poder corrompe, los líderes decepcionan y las promesas humanas se evaporan como humo. Hemos visto imperios caer, revoluciones fallar y sueños colectivos desmoronarse bajo el peso de la ambición humana. El reino de Dios irrumpe en esa escena como una fuerza imparable, no como una utopía abstracta, sino como una realidad que cuestiona cada decisión nuestra. La pregunta no es si existe, sino si estamos listos para reconocerlo y someterle nuestra vida entera. Ahora, detente un momento en las historias que has oído. Pastores que lo predican como un boleto al cielo, activistas que lo usan para agendas políticas y creyentes comunes que lo reducen a bendiciones materiales. Esa dispersión crea un velo que oscurece la verdad central que Jesús proclamó con urgencia. No era un concepto filosófico ni un premio futuro distante, era un llamado a un cambio radical, aquí y ahora. La tensión crece porque entenderlo significa confrontar nuestras ilusiones de control y autosuficiencia. Piensa en las familias destrozadas por el estrés, en profesionales exitosos pero vacíos por dentro, en jubilados que miran atrás con arrepentimiento. Todos buscamos un reino de paz verdadera. But lo definimos a nuestra medida. Jesús, sin embargo, lo describió como algo que viene con poder divino, que juzga los corazones y que no tolera medias tintas. Esa brecha entre nuestra versión y la suya genera un conflicto interno profundo, uno que no se resuelve con respuestas superficiales. ¿Estás sintiendo esa inquietud que precede a la revelación? En las iglesias llenas de rituales vacíos, muchos repiten frases sobre el reino sin captar su esencia transformadora. Lo ven como un consuelo para el más allá, ignorando su impacto en el presente. Pero Jesús no predicó para calmar ansiedades, lo hizo para incendiar esperanzas dormidas y desafiar lealtades divididas. La confusión persiste porque preferimos una versión domesticada que no altere nuestro estilo de vida cómodo. Reflexiona sobre las guerras, crisis económicas y desastres que marcan nuestra era. Clamamos por un salvador colectivo, but el reino de Dios opera de manera distinta, invisible a los ojos carnales. No llega con fanfarrias ni elecciones, penetra las grietas de la historia humana como una semilla que crece en secreto. Esa discreción genera escepticismo en mentes modernas acostumbradas a lo espectacular. Sin embargo, su poder reside precisamente en esa humildad aparente. Ahora, imagina el desaliento de quienes han confiado en líderes religiosos que prometieron el reino a cambio de obediencia ciega. Han visto escándalos, divisiones y fracasos que empañan la imagen divina.
Jesús advirtió contra tales confusiones, apuntando a un reino puro, no contaminado por ambiciones humanas. La verdadera búsqueda comienza cuando soltamos nuestras preconcepciones y nos abrimos a la verdad bíblica sin filtros. La vida adulta trae consigo la madurez de reconocer que las respuestas fáciles no satisfacen el alma experimentada. Hemos probado todo: terapias, filosofías, religiones light. El reino de Dios emerge como el único que promete no solo supervivencia, sino victoria eterna sobre el mal. Pero requiere honestidad brutal. ¿Estamos dispuestos a dejar que su luz revele las sombras de nuestro corazón? Esa es la puerta al misterio que Jesús desentrañó. En este punto de tensión surge la necesidad imperiosa de ir a la fuente original, las palabras del mismo Jesús, registradas por testigos oculares en los Evangelios. No teorías modernas, no interpretaciones culturales, sino el mensaje crudo que sacudió a su generación. Prepárate, porque lo que viene no es consuelo pasivo, sino un llamado a la acción que redefine todo. El velo se levanta y la verdad bíblica disipa la niebla de siglos. El polvo del camino se arremolinaba bajo los pies de un hombre que acababa de salir del desierto, con la mirada fija en las multitudes que bullían a su alrededor. Galilea hervía de expectativas mesiánicas, con romanos oprimiendo cada rincón y líderes religiosos debatiendo sobre la liberación prometida. Juan el Bautista acababa de ser arrestado, dejando un vacío que clamaba por ser llenado con esperanza o con fuego. Entonces, Jesús de Nazaret comienza a hablar, y sus primeras palabras públicas no son un manifiesto político ni una exhortación moralista, sino un anuncio que corta como espada. El reino de Dios está cerca. Imagina la escena en las colinas de Galilea, donde pescadores dejaban sus redes y recaudadores abandonaban sus mesas para escuchar a este carpintero convertido en predicador itinerante. La gente esperaba a un rey guerrero que expulsara a los invasores, restaurando el esplendor de David. Pero Jesús inicia su ministerio con un mensaje que subvierte todo. No hay tiempo para complacencias, porque el reino ha llegado al alcance de la mano. Ese anuncio no era una noticia lejana, era una invasión silenciosa del gobierno divino en el caos humano. Ahora entramos en el corazón de la Escritura, donde la autoridad de Dios se hace audible a través de testigos confiables. En el Evangelio según Mateo, escrito por el apóstol que dejó su cobro de impuestos para seguir al Maestro, leemos el contexto del inicio público de Jesús. Después de resistir las tentaciones en el desierto y ante el encarcelamiento de Juan, Jesús se traslada a Capernaum y comienza a proclamar. En Mateo 17 dice textualmente: Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Estas palabras no son un eslogan, son un ultimátum divino que exige respuesta inmediata. El contexto histórico es crucial para captar la gravedad de este anuncio. Mateo escribe para judíos familiarizados con las profecías de un Mesías que establecería el trono eterno, pero Jesús lo presenta como algo presente, no futuro. Arrepentíos no significa solo sentir remordimiento, sino un giro completo de la mente y el corazón hacia la voluntad de Dios. El reino de los cielos, expresión judía para evitar pronunciar el nombre sagrado, irrumpe ahora, juzgando toda lealtad dividida. Jesús no anuncia un reino abstracto, llama a la gente a entrar en él mediante obediencia activa, pero no nos quedemos con un solo texto. La Escritura se interpreta a sí misma cuando comparamos libros distintos. En Marcos 1:15, el mismo anuncio resuena: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepientan y crean en el Evangelio». Marcos, quien recogió testimonios de Pedro, enfatiza el cumplimiento profético, conectando directamente con Daniel y los profetas. Lucas 43 también registra a Jesús leyendo en la sinagoga: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír». La coherencia entre evangelios confirma que este era el eje central del mensaje de Jesús desde el día 1. Profundicemos en esa comparación. Los sinópticos usan términos casi idénticos, mostrando unidad en la proclamación. Mateo habla de reino de los cielos,
Lucas y Marcos de reino de Dios, pero señalan la misma realidad. Esto no es casual. Refleja la fidelidad de los testigos oculares al mensaje original. El Salmo 2, versículo 6 declara: «Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte». Jesús cumple eso no con ejércitos, sino con palabras que penetran el alma. La escritura profética y evangélica se entrelazan, demostrando que el anuncio no era improvisado, sino planeado desde la eternidad. Ahora veamos lo que este texto no dice, para evitar malentendidos comunes. No promete prosperidad inmediata ni liberación política instantánea, como esperaban los celotes de la época. Tampoco reduce el reino a experiencias místicas individuales, desconectadas del mundo. Al contrario, el imperativo de arrepentirse implica acción comunitaria y personal bajo la soberanía de Dios. Jesús no especula sobre fechas, urge preparación, porque el Rey está presente en su persona. Esa presencia transforma sinagogas en escenas de milagros y corazones en altares vivos. Considera el impacto en la vida real de quienes lo oyeron. Pedro y Andrés dejan todo al instante. Santiago y Juan abandonan el barco familiar. Este reino no tolera prioridades divididas, exige primicia absoluta. En el contexto del primer siglo, bajo Tiberio César y Herodes Antipas, proclamarlo era subversivo, rayando en la sedición. Pero Jesús lo hace abiertamente, porque su autoridad trasciende cualquier poder terrenal. La tensión entre expectativa humana y revelación divina crea el verdadero drama de su ministerio. Profetas como Isaías habían vislumbrado esta era. De la raíz de Isaí saldrá un retoño que estará por bandera a los pueblos. Pero Jesús la inaugura no en Jerusalén, sino en aldeas olvidadas, mostrando que el reino valora lo humilde. Comparado con el sueño de Nabucodonosor en Daniel, este anuncio prefigura el reino indestructible que pulverizará todos los imperios. La coherencia bíblica construye confianza. Lo que Jesús dice no contradice lo antiguo, sino que lo consuma con poder renovado. En las cartas apostólicas, Pablo refuerza esta verdad en Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así, el anuncio inicial de Jesús se expande, pero mantiene su núcleo transformador. No es un reino de leyes externas, sino de corazones regenerados. Hebreos 12, 28 advierte: «Nuestro Dios es fuego consumidor», recordándonos la santidad que acompaña esta cercanía divina. Cada texto secundario ilumina el principal sin contradecirlo. Ahora viene la confrontación personal que Jesús pretendía. Si el reino se acercó hace 2000 años, ¿dónde te encuentra a ti hoy? En medio de facturas pendientes, relaciones rotas y dudas existenciales, su voz aún resuena pidiendo arrepentimiento genuino. No basta asentir intelectualmente, requiere abandono de ídolos modernos como el éxito, el placer o la aprobación social. ¿Estás viviendo como si el rey hubiera llegado? ¿O sigues esperando un milagro externo que excusará tu inacción? La decisión transforma no solo el futuro eterno, sino el presente cotidiano. Reflexiona sobre tu jornada diaria. ¿Gobiernan tus elecciones el miedo económico o la fe en el Rey? Jesús no dio opciones medias. Su anuncio divide caminos. En un mundo de compromisos tibios, este mensaje quema como fuego purificador. Permite que su llamada inicial penetre tus defensas, reorientando cada paso hacia la obediencia alegre. El reino no es teoría, es realidad que reclama tu corona ahora mismo. Finalmente, como el profeta Habacuc 2 nos recuerda: lo que es evidente clama desde lo alto. El anuncio de Jesús no necesita demostración espectacular. Su evidencia reside en vidas cambiadas. Entra en ese reino con todo tu ser, porque su puerta permanece abierta solo para los dispuestos a todo. Que estas palabras iniciales del Maestro enciendan en ti la urgencia que encendieron en Galilea, llevando tu existencia a su propósito eterno. Los fariseos rodean a Jesús con preguntas calculadas, buscando atraparlo en alguna contradicción que valide sus prejuicios religiosos. Esperan señales visibles, desfiles triunfales o manifestaciones políticas que confirmen su poder como Mesías esperado.
En cambio, reciben una respuesta que los deja desconcertados, rompiendo el molde de sus expectativas mesiánicas. Ese momento revela la tensión central. El reino de Dios no opera según calendarios humanos ni espectáculos preparados, sino en formas que desafían la lógica visible. Imagina la frustración de líderes religiosos, habituados a milagros públicos y profecías cumplidas ante un maestro que prioriza lo íntimo sobre lo espectacular. Querían datar su llegada, medir su progreso como un reino terrenal en expansión. Jesús, sin embargo, describe algo que escapa a telescopios espirituales o cronogramas precisos, generando un conflicto que persiste en corazones modernos. Todos anhelamos pruebas tangibles, pero el Rey soberano elige manifestarse en lo humilde y lo interno. Ahora accedemos a la escritura primaria con toda su autoridad contextualizada para disipar la niebla. En el Evangelio según Lucas, escrito por el médico Gentiles, convertido en historiador del cristianismo primitivo, encontramos esta confrontación directa. Lucas 17, versículos 20 al 21, relata cómo los fariseos interrogaron a Jesús sobre cuándo vendría el reino de Dios. Él les respondió: «El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes». Estas palabras no son poesía abstracta. Declaran una realidad presente que transforma sin fanfarria. El contexto del primer siglo es esencial para captar esta revelación. Lucas escribe a Teófilo, explicando ordenadamente los hechos cumplidos entre nosotros, rodeados de testigos oculares. Los fariseos, expertos en señales apocalípticas como las de los esenios del Mar Muerto, esperaban cataclismos visibles. Jesús subvierte eso. El reino no se anuncia con trompetas romanas ni estandartes judíos, sino en su propia presencia humilde entre ellos. Entendemos entonces que «entre ustedes» significa en medio de esta generación, encarnado en el Hijo de Dios que camina por Galilea. La Escritura siempre se fortalece en comparación con otros textos sagrados, revelando coherencia divina. En Mateo 13:31, Jesús compara el reino a levadura que una mujer toma y mezcla con harina hasta que todo fermenta. Marcos 31 lo describe como semilla de mostaza, la más pequeña que crece hasta convertirse en el mayor de los arbustos. Juan 3, versículo 5 añade: «El reino de Dios está cerca de vosotros». Estos paralelismos sinópticos y joaninos confirman que el reino opera secretamente, expandiéndose desde adentro sin necesidad de anuncios públicos. Profundicemos en esa unidad bíblica que genera confianza absoluta. Los profetas habían anticipado esta dinámica sutil. Isaías 11, versículo 9, dice que la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Zacarías, versículos 10, preguntan quién ha despreciado el día de comienzos pequeños. Jesús cumple esas profecías no con legiones, sino con parábolas y milagros discretos que juzgan corazones. La coherencia entre Antiguo y Nuevo Testamento demuestra planificación eterna, no improvisación humana. Veamos también lo que este pasaje no afirma, evitando interpretaciones erróneas que diluyen su poder. No dice que el reino sea meramente subjetivo o psicológico, desconectado de hechos históricos. Tampoco implica pasividad espiritual, esperando que ocurra mágicamente en individuos aislados. Al contrario, entre ustedes, apunta a la presencia activa de Jesús, quien sana enfermos y expulsa demonios como evidencias concretas. El texto rechaza tanto el espectáculo farisaico como el misticismo privado sin fruto visible. En las cartas apostólicas, Colosenses 1, versículo 13 confirma: «Nos libró del poder de las tinieblas y nos transportó al reino del Hijo de su amor». Romanos 14, 17. Lo define como justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Efesios 2, versículo 6, habla de luchas no contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales. Estos textos secundarios iluminan Lucas sin contradecirlo, mostrando un reino espiritual que conquista desde dentro hacia afuera. La Biblia se autointerpreta, edificando fe inquebrantable. Considera las aplicaciones prácticas en la vida adulta marcada por decepciones y búsquedas infructuosas de certeza absoluta.
Si el reino está entre nosotros en la persona de Jesús, entonces lo buscamos en su palabra, en comunidad transformada y en servicio humilde, no en programas eclesiásticos ni experiencias emocionales fugaces, sino en obediencia diaria que refleja su gobierno. En medio de crisis familiares, laborales o nacionales, este reino ofrece estabilidad interna que resiste tormentas externas. La confrontación personal golpea ahora con urgencia bíblica. ¿Estás mirando señales externas para validar tu fe o percibiendo el reino en la presencia de Cristo? Jesús no tolera búsquedas superficiales, exige reconocimiento de su reinado soberano en tu corazón dividido. En un mundo de entretenimiento religioso y política santificada, vuelve a lo simple. El Rey camina entre su pueblo. Permite que su gobierno invisible reordene tus prioridades caóticas hacia propósitos eternos. Reflexiona sobre tus luchas diarias, ansiedad por el futuro, conflictos relacionales, vacío existencial pese al éxito material. El reino entre nosotros sana esas heridas no con fórmulas mágicas, sino con sumisión al Rey presente. Deja de buscar manifestaciones espectaculares. Abraza la levadura transformadora que fermenta carácter santo. Como adultos maduros, reconocemos que la verdadera victoria reside en reconocer lo que ya está aquí, operando sutilmente pero con poder imparable. Finalmente, el Salmo 37, versículo 7 nos exhorta: «Descansa en Jehová y espera en Él pacientemente». Jesús encarna ese reposo activo donde el reino se manifiesta sin prisas humanas. Entra en esa realidad hoy, permitiendo que su presencia disipe tus dudas y temores acumulados por décadas. Que esta verdad de Lucas transforme tu percepción, convirtiendo inquietud en confianza gozosa bajo el gobierno invisible pero victorioso de Dios. El aire cargado de tensión en el pretorio romano huele a sudor, miedo y poder terrenal concentrado en un solo hombre: Poncio Pilato. Jesús de Nazaret, atado y golpeado, enfrenta al gobernador que representa el imperio más poderoso de la historia. Los judíos claman por crucifixión, acusándolo de proclamarse rey contra César, mientras Pilato busca excusas para soltarlo. En medio de ese juicio injusto, Jesús pronuncia palabras que desmantelan toda expectativa política sobre su identidad y misión. Imagina el desconcierto del procurador romano, acostumbrado a rebeldes celotes que soñaban con derrocar Roma mediante violencia. Espera súplicas o promesas de sumisión, but recibe una declaración que redefine soberanía misma. Los discípulos temblaban ante la crucifixión inminente, mientras multitudes mesiánicas veían desmoronarse su esperanza de liberación nacional. Esa escena concentra el eterno conflicto entre reinos humanos corruptibles y el gobierno divino incorruptible. Penetramos ahora la escritura autoritativa que captura este momento pivotal con precisión histórica. En el Evangelio según Juan, escrito por el discípulo amado que reclinó su cabeza en el pecho del Señor durante la última cena, encontramos el diálogo completo. Juan 18, versículo 36 declara: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían peleado para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Estas palabras no son evasión política, son la definición clara de un gobierno que trasciende estructuras terrenales. El contexto del año 33 después de Cristo resulta esencial para medir la radicalidad de esta afirmación. Juan escribe décadas después, testigo ocular del juicio y la resurrección, para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pilato pregunta sarcásticamente si es rey, y Jesús confirma su realeza pero niega origen mundano, desarmando la acusación política. De este mundo no significa ausencia total de interacción histórica, sino independencia radical de métodos y valores humanos. El rey soberano transforma el juicio en púlpito eterno. La Escritura gana profundidad incomparable al comparar textos paralelos que confirman esta verdad central. En Lucas 23, versículo 2, los líderes judíos repiten la acusación ante Pilato. A este encontramos, subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, Rey. Mateo 27, versículo 11, capta la burla del gobernador. Tú lo eres, Rey de los judíos.
Marcos 15, versículo 2, documenta la pregunta directa de Pilato. La unidad sinóptica con Juan demuestra fidelidad histórica al núcleo del mensaje, realeza espiritual sobre poder carnal. Profundicemos esa coherencia bíblica que inspira confianza absoluta en la revelación divina. Los profetas habían predicho este contraste radical. Zacarías 9, versículo 9, proclama: «He aquí tu rey viene a ti, manso y montado en pollino». Isaías 9, versículos 6 y 7 describen un gobierno sobre su hombro con el título Príncipe de Paz, cuyo dominio será de fin a fin. Jesús cumple esas profecías rechazando espada de Pedro en Getsemaní y aceptando cruz romana. Antiguo Testamento y Evangelios dialogan perfectamente, revelando plan divino consistente. Clarifiquemos también lo que este texto sagrado no enseña, evitando distorsiones peligrosas. No niega existencia real del reino en historia humana. Jesús inauguró su fase presente mediante milagros y enseñanza autoritativa. Tampoco promueve indiferencia política total o escapismo espiritual desconectado del mundo. Al contrario, declara origen distinto que libera para engagement profético sin contaminación por ambición de poder. El pasaje confronta mesianismos nacionalistas tanto como indiferencia mundana, exigiendo lealtad exclusiva al Rey Celestial. En las epístolas apostólicas, esta verdad se expande con aplicaciones prácticas para creyentes perseguidos. Hebreos 11, versículo 38, celebra fe de quienes no aceptaron liberación para obtener mejor resurrección. Santiago, versículos 7 al 10 ordena: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Pedro 2, versículos 13 al 17 insta a someterse a autoridades humanas por causa de conciencia hacia Dios. Estos textos secundarios iluminan Juan sin contradicción, mostrando reino que prospera bajo persecución mediante obediencia fiel. Daniel en Babilonia anticipa magníficamente este reino extraterrenal. En los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Los Salmos 145, versículo 13 declaran: «Tu reino es reino de todos los siglos». Romanos 13, versículo 1, reconoce autoridades existentes como ministros de Dios, bud, subordinadas al Rey Supremo. Esta constelación escritural demuestra que la declaración de Jesús no era innovadora, sino consumación profética de esperanza milenaria. La confrontación personal surge inevitable cuando medimos nuestras lealtades contra esta verdad bíblica clara. ¿Buscamos transformar mundo mediante tácticas políticas humanas o mediante carácter transformado por el Rey? Jesús rechazó alianza con Herodes o saduceos, priorizando cruz sobre corona terrenal. En elecciones divisivas, crisis económicas, injusticias sociales, ¿confiamos más en legislaciones que en oración intercesora? El reino no de este mundo libera para amor auténtico sin esperar aprobación gubernamental. Considera tus batallas cotidianas, presiones laborales para comprometer integridad, tentaciones culturales de poder personal, decepciones políticas cíclicas. Si el reino de Jesús opera independientemente de sistemas mundiales, entonces tu esperanza no depende de resultados electorales ni reformas estructurales. Vive como súbdito de ese gobierno celestial que juzga motivos ocultos y premia fidelidad silenciosa. Adultos maduros reconocen que verdadera transformación comienza en rendición personal al Rey no mundano. Reflexiona sobre legados que persiguen. ¿Dejarás huella política efímera o influencia eterna del reino invisible? Jesús transformó historia no conquistando Jerusalén, sino venciendo muerte mediante obediencia perfecta. Permite que su declaración ante Pilato reordene ambiciones personales hacia servicio sacrificial. En familias divididas por ideologías, amistades polarizadas políticamente, recupera paz, sometiendo todo bajo su señorío absoluto. Finalmente, como Miqueas 6, versículo 8 nos recuerda: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Jesús encarna esa sumisión perfecta que conquista imperios espirituales.
Abraza hoy el reino no de este mundo que perdura cuando colapsan civilizaciones. Que esta verdad del pretorio convierta ansiedad política en confianza gozosa bajo el gobierno eterno de Dios.